Hoy, de nuevo reunidos para vivir, compartir la buena noticia. Vamos a compartir la buena noticia de este día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que merecía la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ellos acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos de Jesús miran al mundo y examinan a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados, y aborrece al que ama la violencia. Pues es justo el Señor y ama a lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo, que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y le han puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si relataran una por una, no cabría en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio de este día hay algo importante que Jesús nos quiere dar a entender a cada uno de nosotros. Y el Evangelio siempre, Jesús nos quiere decir algo, nos quiere enseñar algo para nuestra vida, para nuestra formación espiritual, para crecer cada día como persona. Pero hoy hay una pregunta, una respuesta importante que nos da luz a nosotros para nuestra vida. Nos dice, estaba Jesús con Pedro, Jesús le dice a Pedro: sígueme. Y Pedro comenzó a seguir a Jesús, pero volviendo su cara hacia atrás, vio al discípulo, aquel a que Jesús amaba, es decir, Juan, el que nos dice el Evangelio, aquel que en la cena había reclinado sobre el pecho
la cabeza y le había preguntado a Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Pedro le dijo al Señor, ¿qué va a pasar con este? Sí, con aquel que venía detrás de él. Jesús había invitado a Pedro, ven y sígueme, sígame. Pero Pedro estaba más preocupado por el otro, es decir, más preocupado por Juan, que él, a quien Jesús le había hecho esa invitación, a Jesús que le había hecho una invitación para estar con él, para que lo siguiera. Y por eso, como Pedro estaba preocupado más, no por la invitación que Jesús le había hecho a él, sino por aquel que venía detrás de él, le dice, Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con este? La respuesta de Jesús es la respuesta que yo quiero que ustedes y yo la asumamos y la tengamos muy presente en nuestra vida. Jesús le dijo, ¿a ti qué? Sí, ¿a ti qué? Tú sígame, ¿a ti qué? Como diciéndole, usted preocúpese por su vida, usted preocúpese en estar cerca de Jesús, ¿a ti qué? En otras palabras, con esta respuesta nos está diciendo Jesús que nosotros no nos debemos meter en la vida ajena. La vida ajena es una vida que tenemos que respetar. La vida ajena es una vida que nosotros debemos mirar, debemos respetar. No nos debemos meter en la vida ajena. Que cada uno viva su vida. A nosotros nos toca vivir nuestra vida. Y cuando nosotros nos metemos a la vida ajena, pues si nos metemos en un son de perjudicar, pues peor todavía. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que fortalecernos en nuestra vida. A veces cuando nos metemos en la vida ajena estamos pendientes de los defectos de los demás y no nos vemos nuestros defectos, que a veces puede ser muchísimo peor que aquello, que aquella que nosotros estamos mirando, que estamos acusando, que estamos señalando. Por lo tanto, Jesús nos dice a nosotros, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Preocupémonos por nuestra vida. Luego que nos preocupamos por nuestra vida, cuando nosotros nos preocupamos para que nuestra vida vaya surgiendo, que vaya creciendo en todos los planos, tanto en el plano de la fe como en el plano humano, que vaya creciendo cada día, pues sí, podemos ayudar a nuestros hermanos, podemos ayudar a nuestro prójimo, pero con ese respeto, con el respeto de no meternos en la vida ajena, sino ayudar a nuestro hermano, que es muy distinto ayudar a meternos en la vida de las personas. El ayudar nos lleva a nosotros a ser solidarios, a ser amigos, a mostrar nuestra amistad, pero meternos en la vida ajena nos lleva a nosotros a ser personas introvertidas, que nos metemos en la vida de los demás, comenzamos nosotros a ser personas que de repente podemos ser esos obstáculos de esas personas, porque necesitamos, ustedes y yo, de respetar siempre a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que cada uno vaya creciendo. ¿Podemos ayudar? Claro que sí, pero podemos ayudar de una manera como Jesús quiere que ustedes y yo ayudemos, es decir, ayudando a nuestro prójimo, siendo servidores y no metiéndonos en la vida de los demás. Y también eso nos debe llevar a nosotros a otra cosa, a sentir alegría por el triunfo de los demás. A veces nosotros sentimos tristeza por el triunfo de otra persona, nos entristecemos porque no recibimos el cargo que se lo dieron a otro, y de esa manera nos produce a nosotros una pena en nuestro corazón y comenzamos a vivir en nuestra vida una tristeza y nos preguntamos por qué yo no y él sí o ella sí. Y comenzamos a vivir la vida de otra persona y soñamos lo que tiene la otra persona porque no sabemos sacar provecho de lo que tenemos nosotros, de lo que sí es nuestro, Y por eso vemos muchas veces en la vida que nosotros deseamos más el plato del otro que el plato que nos ha tocado a nosotros vivir y comer en esta vida. Y así pasa también cuando uno va para un restaurante, somos 4 y cada uno pide el menú y de repente pedimos platos diferentes, y cuando nos sirven los platos, de repente uno mira el menú de uno de los que está con nosotros y comenzamos a desear el plato del otro,
y no el plato que nosotros hemos pedido, el plato que nos tocó. Pues el Señor no quiere que ustedes y yo estemos deseando el plato de otro, sino que le saquemos el mejor provecho al plato que nos tocó. Pero para sacarle el mayor provecho, pues tenemos que estar nosotros ahí viviendo nuestro plato, sacándole el mejor provecho a ese plato que nos tocó. Pero si nos sirve nuestro plato y estamos pendientes del plato, lo demás, pues tenga la seguridad que vamos a estar metida o metidos en la vida de personas que no debe ser, no es el deber ser, porque el Señor nos lo dice muy claro. ¿A ti qué? Sí, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Dejemos vivir a nuestros hermanos y eso sí, ayudémoslos, pero siempre respetando su vida, respetando siempre sus decisiones, nosotros tratando de ser luz, pero no buscar una manera de cómo compenetrarse en la vida ajena, y como le dije, podemos dañar más que edificar. El Señor nos invita a cada uno que lo sigamos, pues sigamos a Jesús, busquemos a Jesús, saquémosle el mayor provecho al plato que nos tocó en la vida, vivamos la vida en plenitud y no estemos mirando a lo lado, porque ¿a ti qué? ¿A ti qué? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.